vamos a estar grabando también y en los próximos días subiendo a nuestro sitio de YouTube. Quizás están viendo allí una imagen, somos EIRENE Argentina, que presentamos esta charla virtual, esta alternativa que estamos ofreciendo de que conozcan a nuestro ministerio, a personas que trabajan en nuestro ministerio, que están relacionados con nosotros, exponiendo temas relevantes para nuestro tiempo, para también nuestras necesidades, especialmente en esta época de pandemia. Para los nuevos, les comentamos que EIRENE se desarrolla en 4 áreas, que son el Centro Familiar EIRENE, hoy con terapias online y con un punto de contacto en el 11 2509 6415, el Instituto Superior de Formación Integral, con sus 2 carreras oficiales de técnico en orientación familiar y técnico superior en trabajo social, el diplomado en pastoral familiar, que es el área de capacitación no oficial, con 6 módulos con temas muy relevantes para la familia. Los puntos de contacto de EIRENE son el mail info@eireneargentina.com.ar y el sitio oficial de Facebook EIRENE Argentina, así pueden dejarnos también sus mensajes. El Instituto Superior se ha trasladado recientemente, en el mes de septiembre, a su nueva ubicación en Ramón Falcón 4080, la sede del Seminario Bautista de Buenos Aires. Allí funciona con su línea telefónica 11 261 495 34, los puntos de contacto para comunicarse con el Instituto Superior de Formación Integral, que es una de nuestras áreas de capacitación oficial. La próxima charla, adolescentes, entre lo que se espera y los efectos del aislamiento. Estará exponiendo la licenciada Mailén Peralta, integrante de la mesa directiva de EIRENE Argentina y también una de las profesionales del Centro Familiar de EIRENE. Así que también un honor poder contar con Mailén el 20 de octubre con esta temática que va a tratar sobre adolescencia en época de aislamiento. Y para este momento, en esta tarde, nos honra con su presencia y al haber aceptado nuestra invitación de participar de este ciclo de charlas virtuales, el doctor José Serra. El tema elegido es estrés en pandemia. ¿Es evitable? Es la desafiante pregunta. Y podemos decir que nos trae una mirada esperanzadora nuestro disertante del día de hoy, el doctor José Serra, que es médico de la UBA, es médico especialista en psiquiatría de la UBA también en el 2002, médico legista de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un máster internacional en prevención y asistencia en drogadependencia por la Universidad del Salvador, Universidad de Deusto, España. Es magíster en estupefacientes por la Universidad Católica de Salta, subsede Buenos Aires. Ha trabajado en el Hospital Teodoro Álvarez de Buenos Aires, en el Servicio de Salud Mental, en la sala de internación, también en el Centro Bernabé, la comunidad terapéutica como médico consultor, Desafío Juvenil, también otra comunidad terapéutica, también como médico consultor. Es profesional del Centro Familiar EIRENE y también es parte del programa Vida, médico consultor, docente del curso OSTE. Le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, a José Serra. Agradecemos, como decíamos, su presencia en medio nuestro y les pedimos a todos que podamos estar concentrados con nuestros micrófonos silenciados para escuchar
esta charla. Recordamos, para los que están por primera vez, nuestra modalidad es alrededor de 30 minutos nos va a exponer el tema principal. Mientras tanto, ustedes pueden ir dejando sus consultas en el chat y tendremos un espacio de respuesta a las dudas que ustedes tengan a partir de que finalice la exposición de nuestro invitado. Así que desde el momento en que ustedes deseen y durante la charla pueden dejar sus consultas en el chat que tienen al margen de sus celulares o de sus computadoras. José, un gusto, buenas tardes, bienvenido y adelante, somos todo oído para escucharte. Bueno, gracias por invitarme. La idea es hablar un poco del estrés, el estrés como enfermedad, que ya era importante hace 10 meses atrás. Y bueno, con el tema de la pandemia ha aumentado mucho más y hay que considerarlo como un trastorno serio, una enfermedad grave que es totalmente evitable o por lo menos disminuirla en una medida que puede ser manejable y no nos dañe. No sé si tenés el power a mano. Sí. O, enseguida estamos habilitando el Facebook también. Ya estamos con el comparte. El estrés es un mecanismo. ¿Cuándo decimos que tenemos estrés? Cuando las demandas externas o las propias nuestras superan nuestra capacidad de respuesta. Primero aparece una alarma orgánica. No hay sistema que escape al estrés, sea nervioso, cardiovascular, glandular, inmunológico, por eso nos enfermamos. Y luego trae un desequilibrio psicofísico y aparecen otro tipo de enfermedades agregadas por el déficit de esos sistemas que están siendo alterados por una sobreestimulación. Por favor. Hay un estrés que es biológico, que es bueno y necesario, es parte de los animales y también de nosotros. Si ante una amenaza, uno responde de tres formas: la huida, el enfrentamiento o a veces el congelamiento. Los ingleses lo tienen más claro, dicen la relación de las tres F, ¿no? El fly, el fight, el freeze. Lo que nosotros vamos a hablar de ese estrés cuando se hace crónico y nos produce la enfermedad. El estrés que nos sirve de supervivencia, el que utilizan los animales cuando a veces vemos alguna documental que todos huyen al mismo tiempo o levantan vuelo al mismo tiempo, ese está bien. Ahora, en una sociedad generadora de patología mental, como nos toca vivir, se produce el estrés patológico y a ese es el que voy a tratar de explicar un poco los mecanismos, no para que los aprendan, sino para que vayan entendiendo la idea de la gravedad y cómo tenemos que evitarlo, porque a veces tenemos una creencia de que, bueno, hay que soportarlo, es parte de la vida, es un precio más que pagamos por vivir en estos tiempos y no es así. El estrés hay que combatirlo y disminuirlo en la medida que podamos. Por favor. La próxima, si podés. Vamos. El cerebro es la identidad. Somos cerebro. Dios
consideró el cerebro tan importante que hasta lo pone en una caja ósea. Es decir, lo protege como ningún otro órgano. Y encima, además de esa caja ósea, hay un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que también amortigua los golpes. Tanto el hueso frontal como el occipital son los más gruesos, los más fuertes, como para prevenirnos de los traumatismos. Y ahí está en el cerebro lo que somos. Podemos una persona ser totalmente cuadriplégica, paralítica del cuello para abajo y va a seguir siendo persona. Pero si esa persona tiene Alzheimer o una demencia, no importa cómo esté su cuerpo, no va a ser considerada persona, se le va a poner un tutor, un encargado, para que decida por él, porque es un incapaz. Cuando se realiza un trasplante de órganos, también se pide 12 horas entre un encefalograma y otro, un intervalo de 12 horas donde no tiene que haber actividad. Y ahí constatamos que verdaderamente esa persona ha fallecido. Y el alma, que habla la Biblia, el corazón, está ahí, en el cerebro. Amamos, nos enojamos, adoramos, alabamos, lloramos, de acuerdo a las redes neuronales. Y es ahí, fundamentalmente, donde primero va a actuar el cerebro, el estrés. Primero ahí, pero después, vamos a ver más adelante, no hay órgano ni sistema que quede fuera del daño que puede producir el estrés. Por favor. Bueno, ahí tenemos un poco más lo que significa un poco el cerebro, ¿no? Más o menos en el medio, un poquito a nuestra izquierda, está el hipotálamo y la glándula tiroides, perdón, la glándula hipófisis, que son parte del eje del estrés. Hay un eje que es el hipotálamo, la tiroides, o la hipófisis, perdón, y las glándulas suprarrenales. Todo lo que es emoción, razón, la maneja el hipotálamo. La hipófisis maneja toda la parte glandular y las suprarrenales o adrenales son las que manejan el sistema inmunitario. Entonces, nos afecta nuestra forma de pensar y razonar, nos afecta todo el sistema glandular y nos afecta la inmunidad. Por eso nos enfermamos mucho más cuando estamos en estrés que cuando estamos bien. Muy difícil enfermarse de vacaciones, salvo que uno se tome vacaciones por 4 días y se lleve todos los factores estresantes. Pero es difícil estar en la ponencia y enfermarse. Entonces, primero tenemos el hipotálamo. El hipotálamo a la vez maneja 2 centros más, que se llama, uno es la amígdala, que es la parte instintiva, la parte de las emociones, y lo que llamamos el hipocampo, que es la parte de la razón. La emoción y la razón son 2 platillos de una misma balanza. Cuando sube la razón, baja la emoción. Y cuando sube la emoción, no razonamos. Es decir, no hay forma de que sube y baja al mismo tiempo la razón y la emoción. Ese equilibrio es el que se va alterando cuando tenemos estrés, donde vamos más a la emoción y nos quedamos menos con la razón. A la vez eso está regulado por la corteza prefrontal, que sería mucho detalle en hablar de esto, pero me refiero a que toda la red cerebral está afectada por el estrés. Después viene la parte de la hipófisis, que es toda la parte glandular. Por eso el estrés puede desencadenar una diabetes, por eso es difícil a veces un embarazo cuando hay mucho estrés,
Muchas veces se da que la persona no puede quedar embarazada, adopta un chico y al año tiene un embarazo. Y eso es producto de que pudo haber aflojado el estrés, la ansiedad, el deseo de estar embarazada. Y por último, por favor, si tenés, me podés pasar la otra. Acá lo tenemos un poquito más claro. Arriba está el hipotálamo, con los factores estresores. El primero entra el estrés por el cerebro, pasa al sistema glandular y termina produciendo daño en las glándulas suprarrenales, que es la glándula adrenal, porque produce adrenalina, y ahí viene su nombre. Por favor, no me quiero quedar mucho en estos detalles, pero para que vayan entendiendo lo complejo y lo difícil, ¿no? Aquí tenemos algo más amplio. No hay órgano que quede a salvo del estrés. Habla de los huesos, habla del útero, habla del hígado, la absorción de determinados minerales, etcétera, etcétera. Por favor. Pásame la otra, David. Entonces hablamos esto. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos, huimos o quedamos paralizados? Eso es lo que nos produce el factor estresante. Cada uno de ellos tiene su costo. Son reacciones inconscientes, no la elegimos mucho. Por favor. ¿Por qué nos vamos a estresar? Nos estresamos porque no hay control de la realidad. Estamos hablando del estrés en pandemia, ¿no? Tenemos incertidumbre y tenemos pérdida de proyectos. Si nosotros vivimos con proyectos, con ideas, con deseos. Bueno, en este momento es muy difícil proyectar qué podemos hacer, porque se nos caen todos los pilares que teníamos de un razonamiento lógico. Por favor. Cuando hay ansiedad, está solo en la mente. Estamos ansiosos, nos molesta, el tiempo no pasa, no podemos dormir. Eso es un tema de ansiedad. Cuando aparece la angustia, la crisis de angustia, es cuando se somatiza. Soma es cuerpo, corporalizamos la ansiedad. Entonces ahí aparece una fobia, un ataque de pánico, o aparecen síntomas que cuando vamos al médico, el cardiólogo nos dice, no tiene nada, está perfecto, pero estuve con palpitaciones, estuve con ahogos, estuve con dolores torácicos, creo que me voy a volver loco. Todo eso pasa en la somatización del estrés. Por favor. Tenemos el mismo cerebro que hace aproximadamente 40.000 años. Eso es lo que dicen los que estudian la historia de la evolución humana. Y para el cerebro la realidad siempre es concreta. No existe la realidad virtual. Por eso cuando soñamos que nos persiguen, nos podemos despertar agitados, con taquicardia, a pesar de que estábamos en la cama totalmente acostados, sin movernos, pero el cerebro interpreta en ese sueño una realidad de que nos están persiguiendo. Lo mismo pasa cuando estamos en el cine. Si el cerebro aceptara la realidad virtual, no existiría el cine. Nosotros cuando vemos una película nos angustiamos, nos lloramos, nos sentimos mal, bien. No nos ponemos a pensar de que ese actor no va a morir, que le dieron un premio la semana pasada, que está bien, que está feliz, que ganó un montón de plata en esa película. No, nos metemos en esa realidad, la creemos y la vivimos. Entonces, cuando el cerebro siente que hay una amenaza, la ve como real.
No podemos pagar los impuestos, pero el cerebro lo toma como un enemigo real. Tenemos miedo de contagiarnos. Cualquier situación que nos produzca un estrés virtual, siempre el cerebro la va a ver como real. ¿Y qué pasa? Ahí empieza a segregar la adrenalina, la noradrenalina, todas esas hormonas que sirven para esas tres situaciones que vimos de la huida, de la lucha y de la parálisis. Pero no hay lucha, no hay huida. Estamos encerrados en casa haciendo cuentas o esperando abrir nuestro negocio o, en el caso de los médicos, atendiendo demandas de pacientes, que este estrés hace que todavía nos idealicen más y piensan que nosotros somos capaces de resolverle esos temas que están por encima de nuestra capacidad. Por favor. Nosotros razonamos con lógica y no hay lógica. Nadie podía imaginar esto. Otra vez me mandaron un video de todos estos horoscoperos que hay dando vueltas. ¿Qué decían en diciembre? Un año divino, Cáncer va a hacer negocios, Escorpio con otra cosa. Y nadie vio lo que se nos venía. Entonces, ante esta situación solo hay confusión. Cuando hay confusión, aparece la angustia y la ansiedad. Nos quedamos sin certeza. Todo lo que nosotros consideramos que eran pilares de nuestra vida, desaparece. Y se nos caen las creencias. Las creencias son un poco distintas de la certeza. Las creencias son ideas que tienen fuerza de verdad, aunque estén equivocadas. En cambio, las certezas son verdad. Bueno, se nos cayó todo. Todos nuestros proyectos, todas nuestras ideas de lo que íbamos a hacer y no hacer, quedaron totalmente en suspenso. Y eso genera angustia. A veces nos encontramos con la negación, personas que dicen de que esto no existe, que es un invento, que no se van a contagiar. Hemos visto personas pisoteando barbijos en el obelisco. O sea, son conductas psicóticas, no tienen, pero son producto de esta angustia y de este estrés. Por favor. ¿Tenés? Y después se nos queda lo que llamamos el circuito de recompensa agotado. Existe un circuito que llamamos de recompensa, podés pasarme la otra, David, donde por las satisfacciones, este es un pequeño esquema, el núcleo accumbens, es donde decimos que está el centro de recompensa. Cuando hay una buena comida, satisfacemos la sed, una buena actividad sexual, después de una actividad física. Después de una clase de gimnasia nadie discute de nada, se diluye. Los logros, cuando nos reconocen el logro, qué bien tal cosa, te vi fenómeno en esto, qué bien te queda la ropa, todo eso activa el circuito de recompensa. Cuando nos reconoce el otro, porque nosotros existimos de acuerdo al reconocimiento del otro. Ya en la segunda página nos dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y no estamos solos cuando nos reconocen. Si no nos reconocen, estamos solos. Y a mí me ha tocado estar en algún país donde nadie me conocía y donde tampoco hablaba ese idioma. Y estaba solo. Estaba sordo y mudo, no entendía nada. Y por más que estuviera rodeado de personas, no había nadie que me reconociera. Entonces, cuando ocurren todos estos episodios, se segrega dopamina en ese lugar y la dopamina
produce esa sensación de satisfacción. Las drogas, la cocaína, la heroína, la marihuana, actúan sobre ese núcleo. Por eso la gente se droga, produce placer sin que haya una relación directa con un objeto. Lo que sucede es que por hacerlo de forma artificial, terminan agotándolo y se quema, decimos, y el adicto termina drogándose para no sentirse mal, no para sentirse bien. Si la droga quema este circuito de recompensa. Creo que es muy importante, inclusive nosotros en la fe, yo no sé, por lo menos en mi lugar, si amaría tanto a Dios, si Dios no me hubiera recompensado tanto, no hubiera hecho los milagros que hizo en mi vida y no estuviera tanto el oído atento a mis oraciones. Sí, el amor de Dios también es un amor correspondido, como todos los amores, con excepción podría ser el de una madre, ¿no? La madre, lo dice en el librito El arte de amar, de Erich Fromm, un filósofo que estudió mucho sobre el amor, la madre ama en forma incondicional. Él dice que los padres amamos más condicionalmente. Cuando el hijo cumple con nuestras expectativas, lo amamos más, y si no, lo amamos menos. Podría ser un poco discutible, pero sí entendemos de que el amor de la madre está por sobre todas las cosas. Por eso existen las madres de Plaza de Mayo, las madres del dolor, las madres del Paco, las madres de muchas cosas, y no hay padres de las mismas circunstancias en que están las organizaciones de las madres, inclusive de las abuelas. Y dice, lo que estudian las religiones, que las religiones anteriores a las monoteístas, la figura central era siempre una mujer, ¿no? Eso, aparece la figura central de Dios como hombre en la religión hebrea, pero queda un resabio: Dios ama como madre, no ama como padre. Nos ama, no importa lo que hagamos, incondicional el amor. Bueno, me corrí un poquito. El tema es este: nosotros necesitamos que, acá me preguntan quién fue el escritor del arte de amar. Erich Fromm. Él era un filósofo judío, entonces habla mucho sobre la Biblia, sobre Dios, sobre el amor. Es interesante, es un librito muy chiquito y muy claro. Entonces, todo eso hace de que el estrés nos vaya quitando calidad de vida y que si no lo frenamos, muchas veces termina destruyendo a la persona. Por favor. Tenemos la otra. El síndrome de burnout, que quiere decir quemado, se empezó a estudiar por el año 50, que se veía en los médicos y en el personal que atendía las comunidades terapéuticas de los adictos. Lo que trajo la Segunda Guerra Mundial fue, entre otras cosas, un gran consumo de estupefacientes. Y no lo podían curar, no había recuperación y además no había ningún tipo de agradecimiento. Entonces, esos pacientes, esos profesionales, primero se agotaban, sentían cansancio, lo vemos hoy. Los que están en terapia intensiva, los médicos, ya no aguantan más. Y después del agotamiento viene la irritabilidad, la agresión. Se enojaban con esos pacientes y a lo último no le daban ningún tipo de importancia.
Se morían, no se morían, seguían consumiendo, no les importa. Se abandonó un poco el estudio y fines de la década del 70, cuando aparece la epidemia de SIDA en San Francisco, vuelve a estudiarse de nuevo porque también los médicos veían que sus esfuerzos no eran positivos, se morían igual, no había activación del circuito de recompensa porque la gente que tenía SIDA tenía mucha bronca, mucho enojo porque se morían. Eran gente joven, vital, muchos eran homosexuales y ya venían con esa carga de discriminación, de agresión, de sufrimiento, por lo cual tenían muy poca tolerancia para la frustración. Entonces, esos médicos y paramédicos terminaban agrediéndolos y a lo último una total indiferencia y depresión. Entonces empezó a estudiar, y era un tema de estrés, lo sufre cualquier trabajador que se le exige, o inclusive familiares de enfermos. Lo vemos muy común. Yo trabajo bastante en el tema de las adicciones y lo vemos en los familiares. Ya son totalmente agotados, indiferentes a lo que le pasa a la vida, porque los ha desgastado totalmente. Entonces, este es el tema del estrés. No lo debemos tomar como algo normal, que tiene que pasar, que es un peaje por haber nacido en este siglo, sino que es algo en el cual nos tenemos que enfrentar y disminuir. El año pasado, o en el 18, no me acuerdo bien, hubo una reunión del programa Vida. El programa Vida es un programa que adhiere a todos los ministerios de las iglesias, no importa la denominación, que trabajen en adicción. El CONICET hizo un trabajo de investigación en Mar del Plata, en una reunión de Argentina Oramos por Vos. Más de 600 pastores contestaban un cuestionario en forma anónima bastante amplio, pero las preguntas que estaban relacionadas con cuál era el problema más grande que tenían las iglesias, más del 60% contestó el estrés. Y había alrededor de un 15% que hablaban de ataque espiritual, que eran los mismos síntomas del estrés, ¿no? Entonces, lo dejo a criterio de cada uno, si era estrés o era espiritual. Pero me refiero de que eso está en primer lugar. De paso, aprovecho a decir, en esta situación tan difícil, traten de ir a sus líderes espirituales, a su pastor, solamente por temas muy importantes. No se cuelguen por cosas que no son tan importantes, porque realmente la carga de estrés es mucho más grande de la que ya naturalmente soporta. Yo tengo pacientes pastores, que jamás recibí a alguien por un problema de crisis de fe o de algo. El único problema es el estrés. No aguantan la carga. Entonces, protejamos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Realmente cuando lo necesitamos, vamos, pero si hay cosas que podemos aguantar nosotros o arreglarlas personalmente con el Señor, obviemos la distancia de los líderes y de los pastores. Bueno, por favor, dame una más. Acá es cuando aparece la depresión. La idea, por favor, la anterior. La idea de la depresión, dicen, el depresivo ve el vaso vacío. No poder volver a la 17. El
El depresivo ve el vaso vacío, el optimista ve el medio vaso lleno. No tiene nada que ver con el día. El depresivo no le interesa el vaso ni el agua, no le importa nada. Y a veces el estrés termina en eso. Este es un dibujo de Van Gogh que me da la idea a mí de lo que es la depresión, lo desvalido que nos encontramos en un estado depresivo. Al depresivo hay que acompañarlo, no hay que decirle, vamos, tenés fuerza, vamos para adelante. No, te acompaño y entiendo, y como cuando uno va a un velorio. Una vez le pregunté al pastor, ¿qué hago? Yo qué digo en un velorio, eran mis primeros tiempos, pensé que tenía que dar la palabra o algo. Si no puedo decir, te acompaño en el sentimiento. Eso es lo único que tenemos que decir en un velorio. Y con un depresivo muchas veces es eso, escucharlo, y si no, habla, compartir el silencio. Acá vemos una persona totalmente desnuda, joven, el abdomen es un poco globoso, así que imagino, se me ocurre a mí, es un embarazo, porque los senos son de una persona que tuvo embarazo, y probablemente se le haya muerto el niño, ¿sí? Pero, ¿qué le podemos hablar a esa persona? Nada. Apoyamos, oramos por ella, pero basta de la vida va por delante, tenés que salir. Esas cosas no se hacen con el depresivo. El depresivo tiene que sentir que lo acompañamos. Y después, bueno, para eso están los medicamentos y los psiquiatras para ayudarlos en esta situación. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con todo esto, cómo salimos del estrés. Por favor. ¿Cómo nos recuperamos? Y no solamente nos recuperamos, ¿cómo evitamos las próximas crisis? Porque esto de la pandemia pasa. En 3 meses vamos a empezar a estar vacunados y dentro de un año nos va a costar acordarnos de la pandemia. Ya pasó esto. Ya hubo una pandemia hace 100 años. La gripe española. Más de 50 millones de muertos. Y vino tras la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Así que si nos quejamos de estos tiempos, que eran de nuestros abuelos o bisabuelos. Cualquier persona que nació en el año 1900, cuando tenía 14 años empezó la guerra, cuando tenía 19 vino esta pandemia terrible, si le tocó en España, cuando tenía 38, 36, tuvo la guerra civil que tuvo 1 millón de muertos, y después en el 39 vino la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45. Cuando esa persona recién tenía 45 años, ya había 60 millones de muertos por la Segunda Guerra Mundial. Después vino la Guerra de Corea, etcétera, etcétera. Así que esta situación que vivimos hoy ya se ha pasado, la han sobrevivido y nosotros sobreviviremos, si es voluntad del Señor, y dentro de un año no nos vamos a acordar mucho. Y el problema es cuáles van a ser los otros motivos de estrés y cómo lo vamos a manejar. Porque volvemos al principio, el cerebro, cualquier angustia o ansiedad es una angustia real. No le interesa si sacamos un crédito que no podíamos pagar. Va a segregar adrenalina, noradrenalina, y encima nos va a perjudicar para tener alguna idea de cómo salir de esto. Entonces, no solo es importante cómo hoy salimos del estrés, sino cómo nos evitamos caer en las próximas crisis. Por favor. Voy a ver la otra. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el equilibrio. Tratar de tomar distancia. ¿Cómo recuperamos el equilibrio? Como se pueda. Si tengo que ir al psiquiatra, al psicólogo, si me recetan medicación. Sí, pero esta medicación tiene efectos adversos, puede ser. Tengamos claro que estamos saliendo del estrés. Es como si
Alguien tiene una operación grave y le va a preguntar al cirujano si le va a dejar mucha cicatriz, poca. Sí, nosotros tenemos que apagar el incendio. Cuando apagamos un incendio, utilizamos lo que tenemos a mano. No estamos en la idealización de matafuego, de polvo químico, lo que haya a mano. Y con el estrés tenemos que hacerlo. En el caso de los que tenemos fe, importantísimo, pero no por eso estamos librados del estrés. Hay hermanos que creen que porque trabajan en algún ministerio para el Señor no se van a estresar, y se van a enfermar igual. Dios no quiere el estrés ni nos prepara para el estrés. Para escuchar a Dios uno debe apagar los ruidos externos y los ruidos internos. ¿Por qué? Porque si no hay interferencia. Dios me puede hablar y yo no lo voy a escuchar cuando tengo el celular y no tengo señal. Por más que el otro venga con unas palabras de sabiduría, yo no lo escucho. Entonces, ¿cómo apago mis ruidos internos? Bueno, creciendo en la palabra, la oración, teniendo fe. Cuando me tocó viajar a Israel, hace muchos años, yo era inconverso, no entendía nada de Dios, 25 años atrás. Hice un tour que era una semana, dando vueltas por todo Israel. Entonces, pregunto al guía, en un momento, qué eran esas manchas que yo veía en una montaña. Y él me dice, esas manchas son monasterios. El monasterio de la Edad Media, bueno. Y digo, bueno, qué fácil debe ser escuchar a Dios en esos lugares donde no hay ruido, no hay interferencia. Esos monjes se levantan temprano, cantan alabanzas, oran, después se desayunan con cosas ricas, y después se ponen a leer esos libros con escritura de los santos, de la historia de la iglesia. Bueno, ahí es fácil encontrarlo. Jesús se retiraba al desierto, se retiraba a la montaña. Si nadie oraba en el centro de Jerusalén. Entonces nosotros también tenemos que, para encontrar y escuchar a Dios, buscarnos nuestros lugares. Porque si no, no lo vamos a encontrar. Si oramos en el colectivo, mientras estamos llegando al trabajo, y no es lo mismo. Entonces Dios necesita un espacio para ser escuchado. Y ahí es donde va a empezar a bajar un poco más el estrés. Por favor. Revise su escala de valores. ¿Qué es lo importante? Pero antes de lo importante, lo esencial. ¿Y qué es lo accesorio? Muchas veces lo tengo que modificar. Porque una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo. Cuando no satisfago el deseo, es tolerancia a la frustración, parte de la vida. Pero cuando no suplo una necesidad, me enfermo. Entonces tengo que tener claro cuál es la enfermedad, cuál es la necesidad, perdón, y cuál es simplemente el deseo. Y muchas veces la tengo que modificar. Por favor. Entonces, una vez yo tenía un tema, estaba muy agotado en la iglesia, y con mi líder charlamos, y él me lo explicó muy claro, y para mí fue muy meridiano. Y me dice, mira, es como la Biblia. Y el primero apareció Adán. Entonces, primero es la relación que yo tengo con Dios, una relación personal, no institucional. Mi relación personal con Dios, ¿cómo funciona? Después apareció Eva. Entonces me dijo, después viene la familia. Y después viene la maldición del trabajo. Entonces, yo siempre tengo que tener esa escala de valores. ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo segundo? ¿Qué pongo tercero? Y después todo lo demás.
Y el trabajo, hay que tener claro, es una maldición. Eso lo sabían hace 3000 años más los judíos que escribieron la Biblia. Y también lo sabían los griegos, porque trabajo deriva etimológicamente de tortura. Entonces, démosles al trabajo el lugar que corresponde. Y después vendrá todo lo demás según nuestras necesidades o deseos. Por favor. No trate de ser perfecto. No sé de dónde viene una idea que a veces está en las congregaciones de que tenemos que ser los mejores, los perfectos, tenemos que dar testimonio. Eso no está, yo no lo leí nunca en ningún lado. No tenemos que ser perfectos, tratemos de mejorar, pero tampoco le tenemos que pedir a los demás que sean perfectos, porque eso también nos va a generar estrés y además es algo condenado al fracaso. Desde que Adán se comió lo que no debía, todos venimos fallados y no hay forma de alcanzar la perfección. Por favor. Si usted trata de ser algo el mejor, en otra cosa va a ser el peor. Y se trata de buscar equilibrio. Yo quiero ser el mejor médico, probablemente vaya a los congresos internacionales, haga trabajo, me pase la noche investigando y me olvide de mi familia. Mi hija recitaba algún poema para el 9 de julio, yo no estaba porque era médico de éxito y no es así. Entonces uno tiene que buscar el equilibrio. Uno tiene que ser suficientemente bueno en casi todas las cosas. Pero suficientemente bueno no quiere decir ser el mejor ni competir. Esa es una frase que la acuñó un gran psicoanalista inglés, no recuerdo el nombre ahora, donde decía que la madre tiene que ser suficientemente buena, no tiene que ser excelente, porque no hay madres que sean perfectas. Inclusive la Biblia nos cuenta algunos errores de María, como que a pesar de que era la mujer más importante, más perfecta que se podía encontrar en esa época, no era perfecta. Perdió a Jesús 3 días, no se enteró, algunos dicen, el primer milagro de Jesús también condicionado por su mamá. Entonces, olvidémonos de esto de ser perfecto y con ser suficientemente bueno, yo me conformo. Quiero ser un médico suficientemente bueno, pero también quiero ser un esposo suficientemente bueno y un padre suficientemente bueno. Por favor. Los ejercicios físicos son importantes. Las caminatas, los deportes, lo que nos guste. Y si no nos gusta, hay que caminar igual. ¿Por qué? Porque gastamos todas esas hormonas que el cerebro las eliminó hacia el organismo para la lucha. Pero no hay lucha, ya dijimos, estamos en el escritorio haciendo cuentas. Pero segregamos adrenalina, noradrenalina, la sangre va más a los músculos y al cerebro y menos a los órganos como el estómago, el hígado, ¿sí? La presión aumenta y todo queda flotando, diluyéndose, intoxicándonos. Entonces, al hacer ejercicio físico, producimos una lucha, un gasto. Por eso, después de una clase de gimnasia, nadie discute de nada. Los boxeadores se abrazan después de 10 rounds, porque en verdad ya se acabó la agresividad, la gastaron. Por favor. Aceptar las limitaciones del ser humano. No somos omnipotentes, solamente Dios.
A veces caemos, sin darnos cuenta, en un orgullo, porque nos creemos más de lo que podemos, entonces tomamos más responsabilidades, más ministerios, más obligaciones y bueno, terminamos en lo que llamamos el burnout. Y entender lo que es el amor propio. No es egoísmo, quererme yo, protegerme yo. Eso es parte del deber que yo tengo como hijo de Dios. Cuando el Señor nos habla de honrar a Jehová con tus bienes, está hablando fundamentalmente, se me ocurre a mí, de la salud y sobre todo de la salud mental. Ahora, la salud mental no está muy considerada como un bien valioso. Uno va a cualquier librería de la iglesia, va a ser difícil que encuentre un libro que hable de la tranquilidad, de bajar el estrés. Encontramos, usted se olvida del poderoso, levante la iglesia en una semana, Dios te quiere para la batalla, cosas así que generan mucho estrés. Entonces, tengamos la medida de acuerdo a nuestra limitación, porque si no, vamos a parar por las manos. Es mejor parar por las buenas. Por favor. No postergue los sueños. Todo lo que pueda realizar, hágalo ahora. No hablo de trabajo, hablo de divertirse, de disfrutar, de gozar. Porque el sacrificio ya lo hizo el Señor. Ya lo crucificaron, le pegaron, le clavaron la lanza en el costado. Sí. Nosotros no vemos un valor en el sufrimiento. Siquiera para nuestros hermanos católicos, donde ellos hacen una interpretación más del dolor y del sufrimiento. Pero nosotros no. Hablábamos del primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. Es decir, el gozo, el disfrute, es algo que tenemos derecho, y si pasarla mal, cuando uno la puede pasar bien, creo que es de tono. Es decir, y además, claro, lo estamos viendo con la pandemia, esto de postergar el año que viene, el otro año, quizás sea nulo. Entonces, si tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida, no sintamos culpa, al contrario, la culpa es si no disfrutamos. Por favor. ¿Queda alguna más? A ver, David. Bueno, esto es una cosa que yo no la postergué. Tenía 30 años, con 2 amigos más nos fuimos a Canadá en coche. Y fue una época. Hoy veo un Citroën y me da miedo solo de pensar estar ahí en esas 4 latas. Pero en una época, cuando uno es joven, tiene una temeridad, una ausencia de miedo hacia cumplir con los sueños. Hoy no lo podría hacer, ni se me ocurre. Entonces, hay momentos para hacer las cosas y que no tengamos la fantasía, la creencia de que si no postergamos las cosas, que si postergamos las cosas después las vamos a hacer, porque no va a ser lo mismo. No vamos a hacer lo mismo nosotros, ni va a ser lo mismo el país o el lugar donde nosotros queremos ir. Por favor. Nunca más tuve la barba esa. Disfrute hoy lo que puedo disfrutar mañana. No pierda tiempo. Me quiero comprar una caña de pescar, pero bastante comprarla, porque después quizás no la pueda. Quiero viajar, pero el dólar está alto, el dólar está bajo. No, mejor me cuido. Se nos va la vida. Después viene el médico y te dice, no puedes comer con sal. Y me perdí todas esas comidas tan ricas con sal. No puede comer con azúcar.
Se acabaron los postres, se acabaron los flanes, el dulce de leche. Entonces, mientras yo puedo el dulce de leche y pueda disfrutar de la sal, bueno, tengo que aprovechar. Como cualquier otra circunstancia. Eso me va a evitar el estrés y el enojo conmigo mismo. A veces uno va a un velorio y ve ahí el pobre finado con una cara de amargado, y ve que se murió amargado. Y está el otro que está sonriente. Bueno, es la historia de cada uno. Entonces, vengo a pasarla lo mejor que pueda. Y eso me va a evitar el estrés. Por favor, no sé, debo tratar de mejorar, pero no de ser el mejor. Olvídese. Otra vez no sé si salió, el pastor está escribiendo un libro sobre la importancia del segundo, ¿no? Porque todos nos hablan de ser el primero. Entonces, yo decía, es la importancia de ser. No importa si soy segundo, tercero, cuarto. No importa cómo estoy yo conmigo mismo. ¿Eh? Es decir, no guiarnos por los que nos pueden decir cómo es que puede ser segundo o cuarto, porque no hay ninguna tabla de valores para el Señor. Todos somos iguales. Entonces, yo recuerdo cuando empecé hace 20 y pico de años en la iglesia, en mi líder me decía, Dios no te llamó para que seas un calientabanco, Dios esto, lo otro, ¿no? Tipo líder que todos conocen. Hoy le diría, ¿y qué sabe para qué me llamó Dios? Si Dios me llamó para calentar bancos, suponiendo lo que él entendiera por entender bancos. En la Biblia hay uno de los apóstoles se llamaba Bartolomé. No dice nada que hacía Bartolomé. Quizá Bartolomé preparaba los sándwiches, la comida para los demás apóstoles. No sé, pero si Dios quiere que yo sea Bartolomé. Entonces, esto de querer ser más de lo que nosotros podemos termina también en estrés, en un desgaste y en una infelicidad. Por favor. Bueno, esto es un poco lo último. La importancia de la amistad. Tener un círculo de amigos. La amistad, esto no es un tema que tiene que ver con la ideología de género ni nada, pero la amistad será más profunda en los hombres que en las mujeres. ¿No? Pero lo que dijo el otro día un psicólogo amigo, está mal dicho la distancia social. Porque uno tiene que tener la distancia física, pero la distancia social tiene que ser muy cortita. Tenemos que estar muy en contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, ya que nos da la tecnología esto, que sí, no es lo mismo, pero es lo mejor. Lo mejor a veces es lo menos malo, no lo bueno. Entonces, la amistad y el contacto social y un contacto no tóxico, donde hay un grupo que discuten de política o de mala onda, como dice Mateo, gente tóxica. Bueno, nosotros tipo de información. Entonces, tengamos esta idea como para combatir el estrés y no volver a caer, porque es una tendencia nuestra. El vómito, y nosotros tenemos esa característica como ser humano de volver a revolcarnos en el lodo o ir al monte. Entonces, bueno, hagamos el esfuerzo para no llegar así. Bueno, esto es un poco lo que quería dejarle, pero que le sirva y no sé las preguntas que podemos contestar, si te quedó alguna duda. Muy bien, José, muy amable. Sí, ya creo que Silvia está preparada para
compartir lo Está que muy puedan bajo, haber no. preguntado. Bien. Sí, había algunas preguntas que fueron haciendo a medida que venía la charla, así que yo creo que algunas como que se fueron respondiendo con las diapositivas posteriores, pero bueno, podríamos sintetizarlas un poquito y por ahí reforzar la idea de la charla. Una de las preguntas era si el estrés afecta en todas las edades. ¿Cuál? Perdón. Si el estrés afecta a todas las edades. Se me entrecorta, no tengo un problema con el micrófono. Preguntaban si... Escribir a veces la leía, ¿no? Ah, sí. Si el estrés afecta en todas las edades, preguntaban. Sí, el estrés, no, perdón. Hay unos estudios que se hacían en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un psiquiatra que estudiaba los bebés y cómo cuando el bebé no tenía contacto con la madre, no había contacto con el ser humano, sino que los ponían en incubadoras. Y estamos hablando de un Londres continuamente bombardeado. Los chicos se morían. Los bebés no soportaban que no hubiera contacto, el tocar, las caricias, por más que le dieran la mamadera con todos los nutrientes, morían. Y también pasa con la adolescencia, muchas veces los padres súper exigentes para que los chicos acorten tiempo. Hoy es muy difícil crecer mucho más difícil que cuando era mi época, porque en este momento, no sé, va a tener los pantalones largos, en otro momento podrá entrar al cine a ver películas, y en otro momento podrá acceder a otra cosa. Es decir, hoy está todo mezclado y los chicos les cuesta mucho encontrar el rumbo. Es decir, hoy alguien con, no sé, 7 años puede, en una computadora marca 3X y se le abran miles de páginas porno. Es decir, entonces a veces los padres en su sobreexigencia, o por no acompañar al hijo en lo que quiere, ¿no? Yo quiero ser músico, ¿no? Vos no vas a ser músico porque se mueren de hambre. Produce mucho estrés en los adolescentes, y los adolescentes tienen mucha tendencia al suicidio porque ellos no ven la muerte como la vemos los adultos. Entonces, es mucho más riesgoso un estrés en un adolescente que en un adulto. Y también los adultos mayores, los geriátricos, tienen un estrés. Lo que pasa es que el estrés no es un estrés clásico, es un estrés de perder el apetito, de entrar en depresión, de no luchar y de tomar la mayor cantidad de pastillas posible. Los ansiolíticos nos quitan la memoria, entonces ahí me dice, bueno, no me quiero, los pocos recuerdos que tengo tampoco los quiero. Entonces hay que trabajar y entender un poco los momentos del estrés. Por eso volvemos al tema del contacto social, de que el otro sea reconocido, sea considerado. Existimos si el otro me dice hola José. Si no me dice hola José porque no me conoce, no importa donde yo esté, rodeado de seres humanos, voy a estar siempre solo. Perfecto. Yo englobaría ahora estas preguntas porque más o menos tienen algunos puntos en común. Porque preguntaban cómo evitar el estrés, cuáles serían los recursos para solucionar los temas de estrés y la prevención.
Vos sabés que se me corta, no tengo forma. Ahora directamente ni te escucho. Está bien. Preguntaban cómo evitar el estrés. ¿Querés que te lo escriba? A ver, José, si me escucha. ¿Me escucha a mí, José? No, lamentablemente tengo el micrófono, no sé qué. Problema de ¿Cómo audio debe evitar el tener. estrés? Me Sí. dicen, bueno, Sí. tenemos todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Por un lado, evitamos el estrés bajando las demandas. El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, bajemos las demandas y aumentemos la descarga, que es lo que hablamos de los ejercicios físicos y de lo que hablamos de nuestra relación con Dios, una fe práctica. La fe es para estos momentos. Cuando nos sacamos el 15 no interesa mucho la fe. Hay gente que hasta se va de la iglesia, no voy a dar el diezmo tanta plata, no desaparece. Entonces, por un lado, evitar la demanda, la escala de valores de las cuales hablamos. Y por otro lado, todos los ejercicios físicos que podamos, los contactos sociales y nuestra relación con Dios. Eso alcanza como para disminuirlo lo suficientemente como para que no enferme. ¿Queda alguna otra? Sí. Yo estaba escribiendo porque pensaba que no me escuchaba. Preguntaban si David sufrió, o sea, el rey David, si sufrió estrés y depresión. Si podemos decir eso, de lo que leemos por ahí en los Salmos, supongo que estaría alguien pensando en eso. Estrés y depresión, el rey David. El rey David era un personaje muy especial. A mí me cuesta, ¿no?, entender que tenía un corazón acepto a Dios, es decir, podía tener depresión, pero tenía una depresión por frustración, ¿no? Es decir, cuando no le salían las cosas bien. Pero hay que ubicarlo en ese tiempo y en ese lugar. Hoy diríamos que era bastante parecido a un psicópata, pero en aquella época no. Es decir, no se puede juzgar personas o personajes con nuestros valores hoy, porque nos lleva a errores muy grandes. Sí, en aquella época las cosas eran mucho más difíciles o por lo menos muy distintas a lo que ocurría hoy. Creo que sí, cuando muere Jonathan, él sufre un momento depresivo, pero es una depresión reactiva. Es una reacción a una pérdida. La depresión es enfermedad cuando no tiene causa, o la causa no es suficiente para que esa persona esté depresiva. Después, no recuerdo mucho, bueno, también cuando muere el hijo, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Absalón, también tiene un momento depresivo. Pero son momentos reactivos, entonces no lo consideraría como una persona depresiva. Si era depresivo Salomón, cuando uno lee el libro de Eclesiastés, es un libro de un depresivo, de alguien que realmente no tenía razón para estar depresivo, y no. Lo que pasa es que sería una depresión melancólica,
Los depresivos melancólicos tienen, o sea, mientras están depresivos, su mente trabaja, cuando salen de la depresión, lo escriben o lo hablan, ¿no? El escritor Ernesto Sábato, suponemos que era un depresivo melancólico y sus libros son obras de arte, ¿no? Otra de las preguntas que hacen es cómo acompañar a los deprimidos que generalmente se alejan de aquellos que están cerca. ¿Cómo A acompañar? los deprimidos. A las personas A los deprimidas. depresivos hay que pedirle que se trate. Es decir, porque hay personas que en la depresión se acomodan, por así decirlo. Entonces, si bien la vida de un depresivo es bastante limitada, hay personas que se pueden conformar con eso. Y su vida está en ese entorno. Entonces, lo que hay que pedirle es que se trate. Hoy las depresiones, en su gran mayoría, se curan, y las que no se curan son muy manejables, permiten la integración social de la persona con medicación. Es decir, pero sí, nos encontramos a veces con depresivos que no quieren tratarse. Entonces nosotros nos desgastamos explicándole, diciéndole, dándole fuerza, y la persona realmente no quiere ser ayudada. Entonces no hay forma de ayudar al que no quiere ser ayudado. Así que lo acompañamos y le pedimos que se cure, que vaya al profesional, el psiquiatra. Hoy la depresión es el cuadro más común en psiquiatría y hay mucha medicación, tenemos mucha artillería farmacológica para ayudar a un depresivo. Bien. Otra pregunta que estaban haciendo es, ¿qué opina usted de las iglesias que no recomiendan las terapias psicológicas o psiquiátricas cuando es necesario y solamente hacen énfasis en el ayuno, la fe y la oración? ¿Qué opinas de las iglesias que no están de acuerdo? ¿Qué opinas de las iglesias que no están de acuerdo con las terapias? Que aconsejan ayuno, oración. Y bueno, Dios siempre es el que cura, pero el método lo elige Él. Si Él quiere curar a través de la medicación, es un tema de Dios. La palabra dice pedir y se os dará, no dice pedir y dar instrucciones de cómo te tiene que dar las cosas. Entonces, si Dios me quiere sanar, porque tengo una apendicitis, y el que me va a operar es un cirujano budista, o está en Umbanda, y bueno, Dios eligió ese instrumento. Bueno, entonces no sé en qué momento se cortó. Decía de que pretender que Dios haga las cosas como nosotros queremos, creo que no corresponde. Es decir, yo pido que Dios me sane y Dios elige sanarme a través de un antidepresivo y de un psiquiatra, bueno, tengo que aceptar eso. Si todo fuera cuestión de oración, creo que, bueno, no existiríamos ni los médicos ni ningún otro tipo de profesional. Creo que hay una medida para todas las cosas. Cuando Salomón decide construir el templo, le pide al rey de Tiro que le dé la madera y que le dé los carpinteros. Es decir, porque no tenía el pueblo de Israel gente hábil en el trabajo de la madera. Entonces, él, que era tan sabio, se dio cuenta que también necesitaba otras cosas, que había algo más además de la oración. Yo verdaderamente estoy molesto a veces cuando alguien en una iglesia dice no tome más medicación porque Dios te va a sanar, cuando justamente Dios lo está sanando a través de la medicación.
Yo me operé de vesícula y si hubiera esperado un cirujano cristiano, quizás me hubiera tenido una peritonitis biliar. Y después voy al cielo y, Señor, y yo te mandé cirujano, pero no era cristiano. Y es mi perfecta voluntad, no es la tuya. Entonces, Dios da la medicación, bueno, aceptémosla. Y si no, bueno, paguemos las consecuencias. Pero creo que es un misticismo, una exageración en esto de no querer aceptar la medicación. Gracias a Dios, todo se está cambiando esa idea, pero bueno, imagínense lo que es ser psiquiatra hace 20 y pico de años atrás, ¿no? En una iglesia pentecostal. Me miraban a ver si me salía la cola. ¿Para qué vas a ir al psiquiatra? Bueno, hoy vamos cambiando y vamos entendiendo, porque vamos evolucionando como iglesia también. Es decir, no nos tenemos que avergonzar de nuestro pasado, pero sí aprender de nuestros errores. Víctor Frank, el creador de la logoterapia, escribió un hermoso libro que muchos lo conocen, El hombre en busca del sentido. Él decía que el dolor tiene que tener un rédito, que cuando sufrimos tenemos que aprender, no hay que sufrir al divino voto. Es decir, y si puedo evitar el sufrimiento, hay que evitarlo. Él era un judío religioso, muy practicante de su religión, fue prisionero de los campos de concentración nazi. Él hablaba directamente de su propia experiencia. Entonces, cuando hay experiencias frustrantes, cuando hay dolor, uno debe tomar la enseñanza y crecer. Ahora, muchas veces volvemos a repetir los mismos errores. Así nos va a veces, ¿no? Como comunidad y como nosotros en particular. Si cometemos errores como se cometen en otras religiones a veces de interpretaciones que no nos benefician, a todo lo contrario. Bien, Mi ¿tenemos opinión. alguna, Doy gracias ¿tenemos que alguna no me pregunta puso más? la cara de pastor, porque sería terrible para mí, me aplastaría. ¿Tenemos alguna pregunta más, Silvia? Yo no tengo más preguntas por ahora. No Bueno, tengo. José, Podemos hacer el realmente cierre. muy buenas las respuestas a las preguntas. Podemos Excelente. hacer el cierre, el redondeo de todo esto y ya nos despedimos. Vamos haciendo el cierre. Bueno, creo que, bueno, dijimos casi todo, ¿no? Es decir, lo primero tener claro, es una enfermedad que se puede controlar, se puede disminuir y hasta eliminar. La llave la tenemos nosotros. El problema es nuestro y la solución es nuestra. La fe es un pilar fundamental, pero una fe práctica, cotidiana, donde yo la puedo hacer práctica en cada acto de mi vida. La cuestión de las relaciones, importantísima, y como dicen nuestros primos brasileros, no me animo a llamarlos hermanos, pare de sufrir. Es decir, no venimos a sufrir, venimos a gozar. El estrés nos quita gozo y nos quita calidad de vida. Y tenemos los elementos para dejarlo. Así que espero que esta charla de alguna manera les haya servido. Tomen lo que les sirvió, otras cosas probablemente estuvieron fuera de lugar o no son importantes,
pero la intención es que, bueno, averigüen, googleen algunas de las cosas que dijimos y que puedan construir una vida mucho más feliz y sobre todo en paz. Muchísimas gracias, José. Muchas Muy gracias. enriquecedora la charla. Los comentarios que ya estamos leyendo son muy auspiciosos. Todos se van con mucha riqueza de lo que escucharon esta tarde. Y nosotros también agradecidos desde este ciclo de charlas virtuales de Eirene por el aporte suyo. Verdaderamente un privilegio para nosotros. Es la charla 16 y la verdad que creo que es una de las charlas que nos ha dejado muchísimo para practicar y para poner en nuestra cotidianeidad de lo personal, de lo familiar, también de lo que tiene que ver con nuestras iglesias, nuestras vidas congregacionales, ¿no? Gracias a todos por participar. Les recordamos, el 20 de octubre nos encontramos nuevamente. Había personas que nos estaban preguntando por Eirene. Les recomendamos conocernos a través de la página ireneargentina.com.ar. También le hemos enviado nuestro mail para que se puedan comunicar y les compartimos más información. También les queremos recordar, Eirene es un ministerio sin fines de lucro y que se sostiene por la ayuda, el aporte de todos aquellos que quieran colaborar. Así que les vamos a mostrar en pantalla la información de dónde pueden o de qué manera pueden colaborar con Eirene a través de la cuenta del Banco Santander, sucursal 5, cuenta corriente 14-397-0. Aquellos que deseen hacer una colaboración en dinero pueden hacerlo a través de esa cuenta. O también comunicarse con nosotros a través del Facebook, del mail, y les estaremos informando otras maneras de hacer práctica ayudas al ministerio. Gracias una vez más a todos, gracias a José Serra, nuestro invitado de hoy, porque nos ha enriquecido muchísimo, y a cada uno de los que participan, aquellos que vienen participando ya consecutivamente de la mayoría de las charlas, y a los que por primera vez, segunda vez están con nosotros, gracias, han sido muy amables. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes, gracias, Dios les bendiga. Saludos desde Colombia. Gracias. Gracias. Saludos a Colombia. Saludos, Colombia.